Hola, bienvenidos a un nuevo tema del área de matemática. Hoy día vamos a trabajar específicamente con aritmética. Ustedes saben que los números naturales tienen operaciones, ¿verdad? Que son suma, resta, multiplicación y división. Lo mismo pasa con los conjuntos, también tienen operaciones y el día de hoy vamos a saber cuáles son. Intersección de conjuntos. La simbología es una U, pero invertida, es decir, hacia abajo. La intersección de conjuntos se da cuando tenemos un conjunto A, un conjunto B, pero tienen como mínimo un elemento en común. Entonces surge la intersección. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí al conjunto L y al conjunto C. El conjunto L tiene dos elementos que son Camila y Bruno, mientras que el conjunto C tiene tres elementos que son Miguel, Francesca, Bruno. Nos piden hallar la intersección. Como ustedes observan, el elemento en común es Bruno. Entonces se representa así. L intersectado con C igual, abrimos llave y colocamos Bruno. Esta es la intersección. Ahora, ¿cómo se sombrea? Sombreamos solamente la parte intersectada, es decir, Bruno. Así se representa la intersección de conjuntos. Tenemos otro ejemplo. El conjunto A, cuyos elementos son 6, 8 y 10. Y el conjunto B, que tiene por elementos al 10, 11 y 12. Si ustedes observan, ¿cuál es el elemento en común? El 10. Graficamos el problema. Aquí está la gráfica. Dos conjuntos intersectados, es decir, semi-unidos. Dos conjuntos intersectados. Tenemos al conjunto A y al conjunto B. Como ya habíamos analizado en la primera parte, el elemento que se repite es el 10. Entonces, recuerden que se sombrea el 10. La zona del 10 se sombrea. Y tenemos como respuesta la siguiente. A intersectado con B es 10. Ahora observemos otro ejemplo de intersección. Observen el siguiente ejemplo. El conjunto B, que está conformado por los elementos 10, 11 y 12. Pero dentro del conjunto B se encuentra el conjunto C, que está conformado por el elemento 11. Si ustedes recuerdan, se está dando un caso de inclusión, o podemos decir que C es subconjunto de B. Asimismo, decimos que 11 es elemento de C y también es elemento de B, y ocurre una intersección. Entonces, al momento de dar respuesta a lo que nos piden B intersectado con C, la respuesta es 11. Y si sombreamos el área sería esta. Toda la zona del 11, es decir, el conjunto C. A manera de resumen, tenemos dos gráficas donde podemos visualizar la intersección de conjuntos. La primera que observamos donde dos conjuntos se intersectan y la segunda donde podemos observar un caso de inclusión o subconjunto, como es el que acabamos de desarrollar. Ahora hablaremos de la unión de conjuntos. Por ejemplo, si yo tengo un conjunto con las frutas uva, naranja y plátano. Viene Gustavo y tiene un conjunto con frutas arándanos, mandarinas, naranja.
Diego tiene un conjunto conformado por yogur, leche condensada y cereal. Dayana tiene otro conjunto conformado por uvas, peras y sandía. Y Dairon tiene otro conjunto conformado por durazno, ciruela y plátano de la isla. Entonces yo les digo, ¿por qué no hacemos una ensalada de frutas? Entonces unimos todas las frutas para elaborar la ensalada, incluyendo el yogur, leche condensada y el cereal. Entonces, esa es la unión de conjuntos. Tenemos dos conjuntos o más y los unimos y formamos un solo conjunto. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí, seguimos con el ejercicio anterior. ¿Recuerdan que habíamos hallado la intersección? Bien, ahora vamos a hallar la unión. Y la unión se representa por una U, como pueden observar. Nos piden hallar la unión del conjunto L y del conjunto C. Como les había dicho, la unión es todos los elementos de los conjuntos. Entonces quedaría así. L, el conjunto L, unido con el conjunto C, forma a Camila, Bruno, Miguel y Francesca. Todos los elementos pasan a formar parte de uno solo. Tenemos aquí dos conjuntos. El conjunto A, conformado por los elementos 6, 8 y 10. Y el conjunto C, conformado por un elemento que es 11. Volvemos a la clasificación de conjuntos. ¿Qué tipo de conjunto sería el conjunto C? Unitario, muy bien. Y el conjunto A sería finito. Ahora nos piden hallar la unión de A y C. Recuerden que la unión es la agrupación de todos los elementos. Entonces la respuesta sería A unión con C tiene por elementos 6, 8, 10 y 11. Ahora, a manera de resumen, intersección y unión. La intersección tiene como finalidad, si dos conjuntos tienen un elemento como mínimo en común, ocurre la intersección. En cambio, en la unión es la agrupación de todos los elementos de dos o tres conjuntos. Observamos, la intersección se puede graficar de dos maneras. Dos conjuntos enlazados o recordando la inclusión de conjuntos. Tenemos aquí el conjunto H intersectado con el conjunto T. Nos piden hallar la intersección entre H y T. ¿Cuál sería la intersección? El número 7. Aquí recordamos que el gráfico es parecido a la inclusión de conjuntos. Entonces decimos que C está incluido en el conjunto B. Y nos piden hallar la intersección de B y C. Vendría a ser el elemento 11. Aquí en la unión es la agrupación. Entonces no importa si no tienen elementos en común, solo que se unan. Entonces vamos a tener como respuesta A unido con C, 6, 8, 11 y 10. 6, 8, 10 y 11. Ahora, ¿qué pasaría si en este ejercicio nos piden la unión? Hallar la unión de H y T. ¿Cuál sería la unión? 5, 8, 7, 10 y 11. Ordenamos. 5, 7, 8, 10 y 11. Esa sería la respuesta. Ahora vamos a resolver los ejercicios de nuestro libro de Bruño. Estos ejercicios se encuentran en el cuaderno de actividades. Comenzamos. El título está aquí. Operaciones con conjuntos. 1. Une los diagramas de Venn con la expresión que lo describe. Tenemos aquí 3 diagramas y abajo 3
expresiones. Cada expresión le corresponde a un diagrama. Por ejemplo, en este diagrama, ¿ustedes recuerdan qué es la inclusión? Podríamos decir que A está incluido en B, que A es subconjunto de B o que A está dentro de B. ¿Recuerdan que vimos ese tema? Muy bien, buscamos. A y B tienen elementos en común. A es subconjunto de B. Aquí está la respuesta. Y unen. Aquí tenemos A y B. Si ustedes observan, no está intersectado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que A no tiene los mismos elementos que B. Por eso están separados. Buscamos, ¿A y B tienen elementos en común? No. A y B no tienen elementos en común. Aquí. Recuerden que cuando hay diagramas separados, es decir, conjuntos separados, es porque no tienen elementos en común. Pero si observamos este gráfico, aquí vemos la intersección, eso quiere decir que sí hay elementos en común. Entonces sería esta opción. A y B tienen elementos en común. Seguimos, 2. Pega debajo de cada par de conjuntos el recortable con el diagrama de Venn, en el cual se puede representar. Si alguno de ustedes tiene el libro que dice materiales concretos, trabajan esta actividad, es decir, despegan la figura y la colocan aquí. Si en caso ustedes no tienen el libro, pueden dibujarlo. En este caso nos piden S es el conjunto de mujeres y T es el conjunto de varones. ¿Habrá elementos en común? No, porque sería un grupo de mujeres y otro grupo de varones. Tenemos aquí el conjunto S y aquí tendríamos al conjunto T. Por separado porque no hay elementos en común. Observamos aquí de nuevo el conjunto S. Nos dicen que está compuesto por una niña, el conjunto T está compuesto por 2 niños y una niña. Observan que hay un elemento en común, que es la niña. Muy bien, entonces, como hay elementos en común, va a haber intersección. Pero observen, S solo tiene un elemento, mientras que T tiene 3 elementos. Entonces, si ustedes recuerdan cuando vimos el tema de inclusión de conjuntos, podrán darse cuenta que S, el conjunto S, es el conjunto T, está dentro del conjunto T, ¿sí? El elemento de S está dentro de T. Entonces, la gráfica sería así. Graficamos un conjunto mayor, es decir, un conjunto grande, que sería T. Y dentro del conjunto T, un conjunto pequeño, que es el conjunto S. Y aquí dibujaríamos a una niña. Ustedes ya en su casa dibujan más bonito, claro está. Yo ahorita solamente para la explicación dibujo así. El conjunto T tiene 2 niños y una niña. Aquí está. El conjunto S. Su elemento es una niña. Y el conjunto T, todo lo que está aquí, son 2 niños y la niña. Entonces, eso quiere decir que S está dentro de T, que S es subconjunto de T o que S está incluido en T. Sigamos. S está compuesto por los elementos 10, 15, 20. Y T por los elementos 15, 20, 25. ¿Se dieron cuenta que hay elementos en común? El 15 y el 20. Pero ambos tienen un elemento que no es común. En el caso de S, el 10 y en el caso de T,
el 25. Entonces la gráfica sería así. Dibujamos. Tenemos aquí a S. Tenemos aquí a T. En S, ¿qué número nos sobra? El 10. 10. Y en T, el 25, porque esos números no se repiten. Ahora, los números que se repiten van aquí en medio. El 15 y el 20. 15 y 20 van en medio de la gráfica. Así es como debe quedar la primera parte. Yo voy a alcanzarles la ficha para que ustedes la tengan en caso no tengan el libro a la mano. Entonces van a resolver en la ficha tal cual estoy resolviendo ahorita en el video. Sigamos con la siguiente parte. Ejercicio número 3. Dados los conjuntos A, cuyos elementos son 1, 2, 3, 6. El conjunto B, cuyos elementos son 3, 4, 5, 6, 7. El conjunto C, que está conformado por 7 y 9. Si ustedes observan, tanto el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C son conjuntos finitos, pero también tienen elementos en común. Nos piden aquí elaborar un diagrama de Venn y determinar por extensión cada operación. Primero identificamos qué operación sería. Aquí tenemos una U invertida hacia abajo. Entonces, ¿qué será esa operación? Una intersección. Intersección. Aquí, la U ya no está hacia abajo, sino está hacia arriba. ¿Qué sería? Unión. Seguimos con la siguiente. Identificamos, también es una U hacia arriba. Entonces, ¿qué operación sería? Unión. Unión. Ya identificamos qué operaciones vamos a realizar. Ahora veamos cuáles son los elementos de B intersección con C. Aquí está B, que está conformado por 3, 4, 5, 6, 7. Y C está conformado por 7 y 9. Entonces, ¿cuál es el elemento en común? El 7. 7 es el elemento en común. Graficamos. Tenemos aquí el conjunto B y el conjunto C. El elemento en común es el 7. Aquí, ustedes observan, el conjunto C tiene dos elementos que son 7 y 9. Pero el 7 ya está aquí. Entonces aquí colocamos 9. En el caso de B tiene 5 elementos, 3, 4, 5, 6, 7. Ya hemos colocado aquí el 7. Tenemos que colocar en esta zona el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Pero qué nos piden? Los elementos de la intersección. En este caso es un solo elemento. Colocamos B intersección con C es igual y colocamos entre llaves el 7. Esta sería la primera respuesta del ejercicio A. Seguimos con el ejercicio B. Nos dice A unión con C.
Aquí está A, cuyos elementos son 1, 2, 3 y 6. Mientras que C tiene los elementos 7 y 9. Si ustedes escucharon, no tiene ningún elemento en común. Entonces, como no hay elementos en común, los diagramas van a estar separados. Aquí está A y por aquí está C. C está compuesto por 7 y 9, mientras que A tiene los elementos 1, 2, 3 y 6. Nos piden hallar la unión, es decir, que todos los elementos se agrupen. Entonces tenemos A unión con C es igual, abro llaves y coloco 1, punto y coma, 2, punto y coma, 3, punto y coma 6, punto y coma 7 y finalmente punto y coma 9. Esa sería la unión de A y C. Tenemos la segunda respuesta del ejercicio B. Siguiente, ejercicio C. A unión con B. A, como ya hemos visto en el ejercicio anterior, tiene los elementos 1, 2, 3, 6. Mientras que B tiene los elementos 3, 4, 5, 6, 7. ¿Se dieron cuenta que ahora sí hay elementos en común? ¿Cuáles son? El 3 y el 6. Aquí está el 3 en B y está el 6. Entonces sí va a haber intersección. La gráfica sería la siguiente. Entonces tenemos aquí las dos gráficas y vamos a completar A y B. Colocamos en la intersección los elementos que se repiten, que es 3 y 6. A, ¿qué elemento nos falta completar? El 1 y el 2. Y en B nos falta completar el 4, 5 y 7. 4, 5 y 7. Nos piden la unión de ambos conjuntos. Ustedes saben que la unión es la agrupación de todos los elementos. Entonces copiamos 1, punto y coma 2, punto y coma 3. Aquí seguimos en orden. Punto y coma 4, punto y coma 5, punto y coma 6, punto y coma 7. Y cerramos con llaves. Esta sería la respuesta del ejercicio. Así es como ustedes van a ir completando los ejercicios. Siguiente. Observa y escribe los elementos que corresponden en cada operación. Si ustedes observan aquí, dentro del conjunto universal hay 3 conjuntos, el conjunto D, el conjunto E y el conjunto F. El conjunto D, que es este primer círculo que estoy señalando, el primer conjunto, tiene los elementos 1, 2, 4 y 5. El conjunto E tiene los elementos 2, 3, 5, 6. El conjunto F tiene los elementos 4, 5, 6 y 7. Ahora nos piden aquí en la primera, este símbolo es de unión. Unión. El segundo también es de unión. Tercer ejercicio es de
intersección. Intersección. El cuarto también es de intersección. Desarrollamos, nos piden D unido con F. D unido con F. Entonces dejamos de lado que esta zona. Y solo trabajamos con estos dos conjuntos. Completamos. D tiene estos elementos y F tiene estos elementos. Unión 1, 1, punto y coma, 2, punto y coma 4, punto y coma 5, punto y coma 6, punto y coma 7. Esa es la unión. Siguiente, E unido con F. E unido con F. Ahora esta zona es la que no utilizamos, esta. Unión, unión de estos dos conjuntos. Tenemos al 2, punto y coma 3, punto y coma 4, punto y coma 5, punto y coma 6, punto y coma 7. Recuerden que se ordenan en orden, valga la redundancia. Va en orden todos los elementos. Siguiente, F intersección con D. La intersección son lo que se repite, ¿de acuerdo? Entonces buscamos F y aquí tenemos a D. Esta zona. D y F. Lo que se repite entre D y F. Si ustedes observan, el 2 se repite, pero entre D y E. El 6 se repite, pero entre F y E. Pero el 4 y el 5 se repiten entre D y F. Entonces, 4 y 5 sería la intersección. Ahí está. Siguiente. F intersección con E. F y E. Esta zona no se trabaja y tenemos a E y a F. Igual, el 2, como les decía, se repite pero entre los conjuntos D y E. Mientras que el 6 se repite en los conjuntos F y E. Entonces tomamos aquí al 6. ¿Y qué otro se repite? El 5. Si ustedes observan, se forma la intersección, solo que estos conjuntos están volteados. Ya cuando ustedes tengan la ficha en su cuaderno, se van a poder dar cuenta con más facilidad. Y aquí está la intersección. 5, punto y coma 6. Esas serían las respuestas de este ejercicio. Para poder trabajar de una manera adecuada, ustedes cuando estén trabajando este ejercicio, pueden tapar cada conjunto con su mano o utilizando una hoja. Así se pueden dar cuenta con más facilidad acerca de la respuesta.